Continuamos conversando con Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de Política Interior y Justicia de la Asamblea Nacional. Elvis, todavía tenemos temas de carácter nacional, por supuesto, que abordar, sobre todo el de la seguridad que veníamos conversando. Pero te dejé una pregunta antes de la pausa y es a propósito de lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ha exhortado pues, al gobierno del presidente Nicolás Maduro a retomar el diálogo con los factores opositores. ¿Eso es factible? ¿Hay condiciones para que esto se dé? Sí, claro. Más bien se rompió el diálogo por el sector de la oposición. Incluso el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, hace aproximadamente unos días atrás, me había comentado que se va a retomar eso. Yo creo que el momento es oportuno para retomar el diálogo. Yo creo que tenemos que sentarnos a conversar, ¿no? Y yo creo que la oposición en este problema que tienen ellos ahí, yo creo que aspiro que se pongan de acuerdo, que saquen pues una persona que coordine, pero que coordine de verdad, porque es difícil, pues, muy difícil para uno. Nosotros tenemos un bloque, ¿no? Nosotros los revolucionarios tenemos claramente cuál es nuestro líder, cuál es nuestra directiva de nuestro partido, las decisiones que se tomen ahí, nosotros las discutimos y sale una sola decisión. El caso de la oposición no hay una serie de jefes, bueno, hay 14, ¿no? De distintos partidos, entonces es un problema, porque hablas con uno o hablas con el coordinador, el caso de Aveleo, llegabas a algunos preacuerdos ahí y nunca podían tomar una decisión verdaderamente que fuese seria, ¿no? Seria en el momento, ¿no? Yo respeto mucho al doctor Aveleo, en ese caso, bueno, un hombre serio, pero cuando él daba alguna palabra o daba alguna información, la llevaba a la mesa, la mesa esta, la unidad, ¿no? Que se llama. Y ahí se dispersaba en 14 posiciones. Bueno, yo creo que el secretario general de las Naciones Unidas lo primero que tiene que hacerle un llamado a la oposición para que la oposición entienda que tiene que dialogar. Eso no implica el diálogo, y así lo había manifestado nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que eso no implica que nosotros vamos a ceder nuestra posición ideológica, ¿no? Ellos seguirán siendo de la oposición, nosotros seguiremos siendo revolucionarios, pero se puede llegar a algunos acuerdos, por ejemplo, ese de la seguridad, el de los poderes públicos, algunos momentos que se pueden llegar a acuerdos para poder avanzar y que lo necesita el país, independientemente que después cada quien en el año que viene vaya a su proceso electoral, que son las próximas elecciones, pero lo que queda de año no hay elecciones. Ahora, el diálogo ha generado diferencias tanto en el gobierno como en la oposición, porque hay sectores del chavismo que no quieren el diálogo. Bueno, y hay sectores de la oposición que tampoco lo quieren. Bueno, hay sectores que se dicen chavistas, ¿no? Pero imagínense ustedes, ¿qué sector chavista, que se diga chavista, no va a querer el diálogo? Si nosotros venimos precisamente de tener un líder que era una persona que le gustaba dialogar hasta en las circunstancias más difíciles. El presidente Chávez llamaba al diálogo con el Cristo en la mano, le hacía llamado a través de cadenas nacionales al sector de la oposición. El problema aquí es la oposición, que está en una especie de sartaperico, pues. Eso que uno pisaba antes, brincaba para un lado y brincaba para otro, no se sabe dónde va a parar. Y eso es lo que ocurre, que nosotros no tenemos, o la oposición no tiene un vocero verdaderamente calificado para este momento, donde lo tenía antes de disolverse la coordinación de la Junta Directiva de la MUC, no tenía un vocero calificado. Yo creo que lo importante es tener, aunque sea un vocero de ellos, para poder avanzar. Avanzar exclusivamente en materia que necesita el acuerdo o el consenso de gobierno-oposición. Por ejemplo, temas como el aumento de la gasolina, las medidas económicas que haya que vender, la posible venta de Citgo que se está anunciando, no son temas para un diálogo con los factores opositores. No solamente, sino un diálogo también para discutirlo con el pueblo de Venezuela, más que con la oposición, con todo el pueblo de Venezuela, con todos los sectores. Ahora, ¿cómo haces tú para discutir con todo el pueblo de Venezuela? Bueno, como lo hemos hecho, tú fuiste constituyente, estuviste en la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros hicimos un debate amplio donde opinó casi todos los venezolanos, ¿no? Y después lo hace a través de votaciones, si se quiere ir vía referendo, pero yo creo que si se hace una consulta amplia donde todos los venezolanos estén informados, así como lo hemos hecho nosotros, así como se hace en una campaña electoral, donde cada uno de nosotros sepa cuál va a ser la incidencia o cómo puede incidir el precio de la gasolina, para qué se van a utilizar esos recursos que generalmente que lo propuso el presidente Nicolás Maduro, que va a ser para el área
social. Yo creo que los venezolanos estamos conscientes que el precio de la gasolina es un precio que, bueno, no puede ser que uno ponga una gasolina y le esté prácticamente pagando al mismo dueño de la gasolina. Eso es lo que está ocurriendo, al mismo dueño de la bomba de la gasolina. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo creo que un ajuste es necesario, pero bien informado. ¿El chavismo le tiene miedo al costo político de la toma de decisiones en campo económico? Por ejemplo, de revisión de precios, de ajuste cambiario, de aumento de la gasolina. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos miedo a eso. La economía es muy volátil, ¿no? Sea en socialismo o sea en cualquier otra parte, siempre la economía es volátil. Eso va de acuerdo a los precios también de la renta petrolera, los ingresos del país. Eso no tiene por qué tener un temor, pues, ningún gobierno. Lo que hay que saber es explicárselo al pueblo de Venezuela para que sepa que si hay cualquier tipo de aumento, en el caso de determinados productos, eso va a favorecer en el futuro, porque a medida que se hacen también aumentos, también ingresan más impuestos al Estado venezolano, que redunda en lo que son los beneficios, el seguro social, de lo que son los hospitales, toda esa serie de cosas que a veces también bajan porque hay falta de ingresos ahí. Entonces, si eso se explicara bien a cada uno de los venezolanos, yo creo que fácil de entender, pero con una campaña verdaderamente sistemática y constante para que el pueblo entienda por qué se están dando esos ajustes, si es el caso de la gasolina o si es algunas medidas económicas. ¿Qué problemas resolvió el Congreso del PSUV, Elvin? Bueno, hay situaciones que se tomaron ahí, por ejemplo, lo que es la parte ideológica, ¿no? Lo que es la parte de la estructura del partido político, el partido de Hugo Chávez. Acuérdense que esto es algo interno, ¿no? Claro, tiene una repercusión porque la mayoría, tenemos más de 7 millones de inscritos, tiene una repercusión a nivel nacional y es el partido porque ha ganado más elecciones en los últimos años, hemos ganado 18 elecciones, entonces les interesa y les favorece directamente a cada uno de los venezolanos, pero en materia económica se habló, se van a hacer nuevas jornadas que tienen que ver con la parte económica, la Contraloría Social que la hagan por parte de los representantes del PSUV, lo que son las VC, que son nuestra organización de base, incidir o participar directamente en las tomas de decisiones, en lo que es la alerta, lo que es la Contraloría Social, si hay alguna institución, alguna alcaldía, alguna gobernación o algún instituto público que esté cometiendo un error, hacerle ese alerta. Se tocó también lo que tiene que ver con la parte juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo de las o la nueva directiva que va a tener el partido para los próximos años. Todo eso se discutió ahí. Acuérdense que toda una jornada de un partido político donde estamos inscritos, bueno, más de 7 millones de habitantes, de venezolanos, ¿no? Ahora, ¿y cómo evalúan ustedes la baja participación que hubo de votación y por qué no se han conocido las cifras definitivas de cuántos militantes realmente votaron? Baja participación, no. Yo por lo menos que voté en Cagua, en la segundera en Cagua, más bien tuvimos que hasta hablar ahí porque había más de una cuadra de cola y tuvimos que hablar con los funcionarios que estaban ahí del CNE para que dejaran pasar a las personas porque empezó a llover. Pero esa no fue la realidad en todo el país. No, en casi todo el país fue así. Ahora, no vamos a aspirar nosotros, ni en ningún partido político, que vayan a votar las 7 millones y medio. Claro, eso no es una elección. Pero no conocemos la cifra, por ejemplo. Eso no es una elección. Para el efecto de un balance. No es una elección presidencial, eso no es una elección alcalde ni a la Asamblea Nacional. Eso es algo interno. Y a veces, generalmente, en la parte interna de los partidos políticos, no solamente el PSUV, sino otros partidos, la gente se siente identificada con el que queda ahí, independientemente de que vaya a votar o no vaya a votar. Nosotros estamos contentos con nuestros delegados. Yo voté por los delegados de Cagua, pero en todo el estado de Aragua salieron 30 delegados. Yo estoy contento con mis delegados que salieron en todo el estado de Aragua y con todos nuestros delegados a nivel nacional. No, una participación bien interesante fue la que tuvimos nosotros. Vamos a ver sacudón en el gobierno, habrá cambios de gabinete. Elvi, vamos a la pausa, ya venimos, no me lo respondas todavía, ya venimos con Elvis Amoroso.